Bueno, hoy tenemos un programa dedicado a las formas, a las nuevas formas de dominación que usa el imperio para someter pues, a los pueblos que quieren ser libres y sobre todo a esos pueblos donde su territorio tiene algo que busca desesperadamente el imperio desde inicio del siglo pasado, que es el petróleo como primera fuente de energía de los grandes centros capitalistas del mundo. Hoy es un día para recordar, un día para hacer un ejercicio de memoria histórica. Hoy se cumplen 66 años, ¿verdad?, del 23 de enero de 1958, donde en una unión cívico-militar, bueno, se pone fin a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y se siembra una esperanza de una mejor y mayor democracia en busca de la mayor suma de felicidad posible para el pueblo, en busca de la justicia social. Pero ese ideal, bueno, fue traicionado y vamos a hablar de esa traición. Vamos a ir hablando en el programa y vamos a conectar tres fechas importantes, ¿verdad?, en esa historia del siglo XX venezolano, como fue 1928, lo conocida pues como aquella rebeldía de la generación del 28, 30 años después 1958 y 40 años después 1998, terminado en 8. Todo eso tiene una conectividad y tiene también una conectividad con la actualidad, porque ¿qué es lo que estamos sufriendo? El tipo de guerra que estamos nosotros viviendo, en el cual se utilizan elementos, quinta columna, es decir, elementos nacionales, personas jurídicas, ¿verdad?, y naturales de Venezuela, cumpliendo instrucciones o que actúan bajo los intereses de los Estados Unidos para atacar nuestra soberanía y volvernos a ser una colonia del imperio estadounidense. Todo eso tiene conexión y una de las formas con el cual usan o construyen en estos tiempos modernos una fuerza de choque para derrocar gobiernos que defienden el interés nacional y no se arrodillan hasta ante los intereses de los Estados Unidos. Bueno, es utilizar a las bandas criminales para alcanzar o dominar espacios territoriales. Y el presidente Nicolás Maduro, en su mensaje anual, este 15 de enero del 2024, de la Asamblea Nacional, habló de este tipo de guerra en la cual vamos a profundizar en este programa, y también, bueno, habló de 4 conspiraciones que ya vimos pues los resultados en el día de ayer al el fiscal general de la República, bueno, hablando y develando, y ya, bueno, vamos con fuerza, nosotros no podemos permitir, y bueno, y ayer se dio una demostración de que el Estado debe actuar con toda su fuerza contra estos elementos que quieren perturbar la paz de la República, que solamente en paz es la única forma de nosotros pues buscar el desarrollo integral de nuestra nación. Pero vamos a escuchar entonces el primer audio, que es del presidente Nicolás Maduro, hablando sobre esta forma de guerra asimétrica que se utiliza mucho empezando el siglo, ya desde finales del siglo pasado, pero sobre todo en estos años, que ya estamos arribando al primer cuarto de siglo, ¿verdad?, 2024, se ha utilizado. Vamos a escuchar entonces al presidente Nicolás Maduro. A mediados del año llevamos la operación cívico-militar policial Gran Cacique Guaycaipuro, actuando de manera implacable con el apoyo de la inteligencia social para erradicar las operaciones criminales que se habían enquistado en las cárceles del país, donde además se dirigían actividades ilícitas, bandas delictivas que se dedicaban. Ameliash, tú eres experto en el tema, tú alertaste muy temprano cuando fundamos los cuadrantes de paz que venía una nueva estrategia. Atención, presidente de Ecuador, atención ecuatoriano, hoy por hoy, la nueva estrategia
que utilizan los factores del crimen aliados con la ultraderecha para crear caos en los países y que el imperio entre a ocupar con el Comando Sur los países, como pretenden ahora en Ecuador, volver a poner una base militar en Ecuador con el Comando Sur, lo cual es una violación a la soberanía de Sudamérica y no es la solución, se ha demostrado. Así, presidente de Ecuador, que permitir que el Comando Sur tome la dirección de las fuerzas militares y policiales en Ecuador y establezca una base militar otra vez en Ecuador es un error histórico y no soluciona la situación. Francisco Amelías, tienes que hablar más, porque Francisco Amelías me regaló un libro hace años. ¿Cuándo fue? 2000 y pico, 2016, 17, que se llamaba Las pandillas criminales, la nueva insurgencia urbana. Nos los trataron de aplicar 1000 veces. En el año 2023 nos los trataron de aplicar. Porque decían que el último trimestre tendría que ser de violencia. Bueno, las pandillas criminales, la nueva insurgencia urbana, ese es un manual que escribió un coronel retirado del ejército estadounidense llamado Matt Warren, que no es cualquier coronel porque fue un coronel que ocupó en esa fecha que escribió ese manual, fue el jefe de doctrina del Departamento de Guerra de la Escuela Superior de Guerra de los Estados Unidos. O sea que lo que él habla ahí, en ese manual, es doctrina estadounidense. Él habla de 4 generaciones de pandillas. Él habla de que hay una pandilla que nace en una localidad que está dedicada a su lucro, al lucro de ese grupo criminal, con el robo, generalmente el robo. Esa es la primera generación. Después la segunda generación habla de que son las pandillas que generalmente ya van a otros delitos de la delincuencia organizada, donde el principal es el narcotráfico. Se dedica pues entonces al narcotráfico, ya hace secuestro, extorsión, ya otro tipo de delitos típicos de la delincuencia organizada. Una pandilla de tercera generación que es aquella que ya hace alianza con grupos criminales transnacionales, generalmente ligados al narcotráfico. Y la de cuarta generación es aquella pandilla que busca el poder político, el control territorial de espacios territoriales a través del control político y que generalmente están apoyadas por fuerzas estatales o no estatales que accionan de forma directa o indirectamente a través de la ONG. Y por eso es que es bien importante, todo esto está conectado con la ley de las ONG. Pero el presidente Maduro, vamos a hablar, habló en su mensaje anual de las 4 conspiraciones que ya vimos ayer, como, bueno, ya hay acciones contundentes del Estado sobre estas 4 conspiraciones que se iniciaron aproximadamente, se empezaron a fraguar desde mayo del año pasado y que, bueno, en forma indirecta son apoyadas por el gobierno de los Estados Unidos a través de la CIA y la DEA. Escuchemos al presidente Nicolás Maduro. También tengo que decir, y es primera vez que lo digo, le estoy entregando al doctor Jorge Rodríguez el expediente completo y los materiales del desmantelamiento de 4 conspiraciones golpistas durante el año 2023, que se han mantenido en silencio. Se hicieron todas las diligencias de inteligencia, investigación y todas las diligencias judiciales pertinentes y desmantelamos en el mes de mayo, en el mes de agosto, en el mes de noviembre y diciembre, 4 conspiraciones con componentes extranjeros, planificadas desde Miami y desde Colombia. Ya yo había avanzado y le informé al gobierno colombiano
que la base de la CIA en Colombia, establecida durante los gobiernos de Uribe, Santos e Iván Duque, sigue actuando de manera secreta e impune, conspirando contra Venezuela. Que la base de la DEA en Colombia y sus funcionarios principales siguen actuando junto a los grupos de narcotráfico, conspirando contra Venezuela. Esta conspiración une el eje Miami-Colombia y tiene su epicentro en la frontera Venezuela con Colombia. Bueno, ahí está. Nosotros podemos llegar, fíjate, si analizamos la teoría, que ya la vamos a ver en profundidad, de lo que habla este coronel, que fue jefe del departamento de doctrina de la Escuela Superior de Guerra de los Estados Unidos, coronel Mahmoud Waring, ¿verdad? Nosotros podemos decir que parte de la derecha venezolana, ¿verdad? Estos grandes apellidos, los Machado, los Capriles, Guaidó, actúan como los jefes de bandas criminales de cuarta generación, porque utilizan a estas bandas criminales de diferentes formas para obtener el poder político. Eso es mentira, que quieren ir a elección. Aquí lo dijimos, lo hemos dicho en este programa hace ya más de un año, que ir a elección, eso de la primaria y todo esto, es la fachada para ver si acumulan fuerza en la calle para ir a este escenario de violencia y de guerra. Pero escuchemos al presidente, porque siempre está, y bueno, aquí siempre rezamos y pedimos a Dios pues que por la paz de toda Venezuela y bueno, y por el presidente Nicolás Maduro, porque siempre han estado presentes los planes de magnicidio, ¿verdad?, para buscar el caos y la conmoción y llevarnos a una guerra civil. Escuchemos al presidente Maduro hablar sobre incluso de esas 4 conspiraciones. Bueno, una estaba incluso, siempre ha sido un objetivo el magnicidio, el asesinato del señor presidente, cosa que no lo van a lograr. Estoy entregando pruebas, grabaciones, testimonios, porque todos los involucrados, civiles y militares, nacionales y extranjeros, están convictos y confesos. Y en las 4 conspiraciones que la ultraderecha montó junto al narcotráfico colombiano, junto a la CIA y junto a la extrema derecha mayamera, en esas 4 conspiraciones tenían el objetivo de asesinarme, asesinar al ministro Padrino, asesinar a importantes líderes políticos y militares de Venezuela y crear un caos y una conmoción en el país para cortar el proceso de paz, de estabilidad, de recuperación de Venezuela y para que no llegara el 2024 en paz. Su último intentona, están convictos y confesos, con pruebas, grabaciones, mensajes, certificados, declaraciones de los involucrados. Su último objetivo era asaltar una unidad militar de San Cristóbal el 1 de enero, en horas de la madrugada, cuando Venezuela estaba abrazándose, con mercenarios, desertores, traidores, militares traídos de Miami, de Perú, de Colombia, y con algunos, lamentablemente, algunos oficiales, pocos, un puñado, captados durante el año 2020-2021 por parte de la CIA, comprados por la CIA. Todos están presos, todos están convictos, confesos, todos declararon su traición, todos declararon su crimen. Los descubrimos gracias a la inteligencia, a la investigación, pero yo siempre digo, Dios con nosotros, ¿quién en contra? Dios con nosotros, ¿quién en contra? Bueno, fíjense, esa forma de guerra, que ya la vamos a estudiar, vamos a analizarla aquí en profundidad, ¿verdad? Esta forma, lo que llama el coronel Maguire, lo llama guerra total en los tiempos de la globalización, así lo llama, ya vamos a ver, ¿no? Bueno, nosotros éramos unos inexpertos, incluso hasta ingenuos, eso lo dice en los años 2014, ¿verdad? Cuando empezó esta forma se hizo más evidente a través de lo que se llama las guarimbas, ¿no? Pero ya una vez analizado, estudiado estas doctrinas que aplica el imperio estadounidense, más la experiencia vivida, bueno,
Nosotros no vamos a permitir que aquí exista unas guarimbas como la del año 2014 y 2017, y por eso se ha planificado con tiempo, no de ahorita, una operación que se llama Furia Bolivariana, que es para preservar la paz de la República. Escuchemos qué dice el presidente Nicolás Maduro con respecto a esta operación Furia Bolivariana. Solamente les digo a traidores, aventureros, mercenarios, por su propio bien, no nos pongan a prueba en un plan extremista, porque se desataría la furia bolivariana a nivel nacional. Furia del pueblo, furia de la Unión Cívico-Militar Policial. No nos pongan a prueba. Queremos paz, estabilidad, armonía, tolerancia, unión nacional. Queremos democracia, elecciones. Queremos tranquilidad. Pero estamos obligados a prepararnos. Guerra avisada nos garantiza la victoria. Tenía que decir esto porque tiene que ver con la seguridad nacional, la seguridad interna, y agradecer la enorme lealtad probada y comprobada de el DGCIM, el SEBIN, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la inmensa Unión Cívico-Militar Policial, leales siempre, leales siempre. Lealtad y eficiencia. Bueno, ahí está. Ahora, ¿qué dice la teoría de este coronel escrita, pues esa doctrina escrita por este coronel retirado, Matt Manwaring? Esto lo escribió, o salió publicado, hay dos documentos del cual vamos a hacer referencia aquí. Una ya lo nombró el propio presidente Nicolás Maduro, que es un manual que escribió en el 2005, eso es del 2005, que se llama Pandillas Criminales de la Nueva Insurgencia Urbana, y otro escrito que él saca en el 2006 en la revista Militar Review de febrero del 2006. Este escrito está entre la página 17 y 29 y el escrito, el artículo, lleva como título El nuevo maestro del ajedrez mágico, el verdadero Hugo Chávez y la guerra asimétrica. Ellos escriben cuestiones, ¿verdad?, o doctrinas que se le atribuyen a otras personas, pero es lo que ellos vienen aplicando. Eso es una estrategia que ellos ahí explican. Ahí el coronel Manwaring, él hace el concepto o presenta el concepto de guerra total en tiempos de la globalización. Y dice lo siguiente, y lo cito: el enemigo puede convertirse actualmente en protagonista estatal o no estatal, que planifica y efectúa actividades directas o indirectas, letales o no letales, militares o no militares, que socavan la estabilidad de un país. A fin de la cita. Fíjense, hay que ponerle atención a las palabras cuando él dice, ¿verdad?, que los protagonistas actualmente de este tipo de guerra, ¿verdad?, pueden ser actores estatales o no estatales. Él dice que los estatales, es decir, un Estado puede hacer acciones directas o indirectas. Ahora, generalmente esas acciones indirectas las hacen a través de lo que llaman las ONG, porque todas esas actividades necesitan financiamiento. Nosotros no decimos que todas las ONG están hechas para eso, pero sí hay una cantidad de ONG por la cual a intermedio le llega el apoyo financiero, los recursos para las diferentes conspiraciones. Este coronel, fíjense, esto es doctrina, estamos hablando del 2006. Este coronel habla de 3 niveles de conflicto, ¿verdad? Y esos niveles de conflicto dicen que no tienen una relación, no es que uno se da primero que el otro, sino que lo ideal es que los 3 niveles de conflicto se den a la vez. Y vamos a tratarlo. Esto es teoría que nos lo aplican. Y vamos a ver, vamos a leerlo textualmente y ustedes me dirán, querido escucha de Radio Nacional de Venezuela, YBKE Mundial, Radio Tiuna, si no nos han aplicado todo esto. El primer tipo, que ya lo dije,
Ellos lo ven como una guerra total, el presidente lo dice, ya vamos a escuchar un audio. Ellos manejan todos estos tipos de conflictos que a la misma vez y buscan para ver a dónde están dadas las mejores condiciones para, vamos a llamar así, para profundizar en ese tipo de conflictos. El primero y el preferido de ellos es lo que llaman amenaza interna, es decir, la guerra indirecta, amenaza interna contra la estabilidad política y la soberanía por personas naturales y o jurídicas nacionales o transnacionales que cuentan con apoyo transnacional estatal o no estatal, que puede ser directo o indirecto. Era lo que ya habíamos hablado, es decir, en este caso el apoyo estatal de los Estados Unidos es directo y a la vez es indirecto, porque actúa directamente, por ejemplo, a través de las sanciones, ¿verdad?, del bloqueo financiero, pero indirectamente le manda recursos a partidos políticos, a ONG para financiar a estas bandas criminales, para crear la violencia. Están viendo todo, eso está escrito de 2006, o sea, no lo estamos inventando, ¿no? Y dice, fíjense esto, y presten atención acá, dice que este primer tipo de conflicto, ¿verdad?, tiene tres formas principales, y vemos a ver si nos lo han aplicado. Primera forma, desestabilización económica y ataque a la moneda. ¿No lo han aplicado, sí o no? Sí. Golpe de Estado. Permanentemente andan buscando en las filas militares individuos para crear un golpe de Estado, un evento, una toma de una instalación militar, ver cómo se prestan algunos militares en la planificación de un magnicidio, o sea, están en eso. Entonces, fíjese, repito, primera forma, desestabilización económica y ataque a la moneda. Segunda forma de este tipo, el golpe de Estado. Y la tercera forma, todas lo aplican a la vez, control territorial y político a través de organizaciones criminales, las bandas criminales. Está completo, está configurado, está dentro de la doctrina del imperio estadounidense. Ese es un nivel de conflicto, pero hablan de otros dos niveles de conflicto. El otro nivel de conflicto es la generación del descontento popular e incapacidad inducida de los gobiernos para impedir, contrarrestar las causas del descontento. Es decir, yo te ataco la moneda, yo te hago una guerra económica, pero te bloqueo todas las formas de financiamiento, todas las formas para que tú reacciones buscando la asfixia de un pueblo. Lo han dicho hasta textualmente, ¿verdad? El Bromfield, que fue embajador aquí, dijo, buscamos la asfixia de un pueblo. Y este tipo de conflicto está acompañado con una brutal campaña de guerra psicológica a través de las redes sociales, todo está planificado. Y el tercer, ¿verdad?, tipo de conflicto que habla Maguire es ya la ocupación militar del territorio a través de bases extranjeras, de acuerdos, a través de que gobiernos títeres, como por ejemplo todo parece el de Ecuador, llegan y pongan bases extranjeras en el territorio y sobre todo usan una modalidad que buscan organismos multinacionales como las Naciones Unidas para declarar, por ejemplo, la intervención humanitaria. Lo quisieron hacer con Venezuela, ¿verdad? Lo que fue la invasión desde Cúcuta, ¿verdad?, a través de tienditas, que eso fue en el año 19. Por cierto, en enero del año 19. Bueno, queridos oyentes, antes de ir a identificar la señal, hablábamos de que de las nuevas formas de guerra, estábamos hablando de una guerra que en el 2006 el coronel Matt Warren, quien fue jefe del Departamento de Doctrina de la Escuela de Guerra, ¿verdad?, de la Escuela Superior de Guerra de los Estados Unidos, habla de la guerra total en tiempos de la globalización y que en ese tipo de guerra, de la guerra global en tiempos de la globalización, él habla de 3 niveles de conflicto. Y repasamos, dijimos que el primer nivel de conflicto era la amenaza interna contra la estabilidad política y la soberanía por personas naturales y o jurídicas nacionales y otras nacionales que cuentan con apoyo transnacional, estatal o no estatal. También dijimos que ese nivel de conflicto tiene 3 formas, que son desestabilización económica y ataque a la moneda, golpe de Estado y el control territorial y político a través de organizaciones criminales. Hablamos de un segundo nivel de conflicto, que es la generación del descontento popular y la incapacidad inducida que impiden al gobierno resolver las causas del descontento, ¿verdad?
es decir, las sanciones, el bloqueo, y que esto va acompañado con una gran estrategia de guerra psicológica. Y el tercer nivel, habíamos dicho que era la ocupación militar, indudablemente, a veces en forma indirecta, y sobre todo la más usada ahorita es que, bueno, las Naciones Unidas ya, ese foro se presta para declarar lo que llaman la intervención humanitaria, que es la forma de disfrazar, ¿verdad?, en los tiempos modernos, en los tiempos de la globalización, como dice el coronel Maguire, la invasión a un territorio y el apoyo militar y económico, ¿verdad?, a fuerzas políticas que defienden los intereses de ese imperio. Pero fíjense lo que dice el coronel, que por eso es que lo llaman guerra total. Vamos a escucharlo, esto es textualmente. Dice el coronel lo siguiente, y cito: los tres niveles de conflicto de la guerra total en tiempos de la globalización indican que las guerras incluyen un espectro total de tipos de conflicto estrechamente interconectados. Por ende, en vez de considerar cada tipo como una forma independiente de guerra, es más útil imaginarlo como parte de un concepto de guerra total. Es decir, ¿verdad?, es el fin de la cita, es decir, que ellos hablan de una estrategia donde aplican en diversos escenarios formas de desestabilización y que dependiendo de las circunstancias, del momento coyuntural, bueno, hacen énfasis en una más que en otra, pero no descuidan ninguna. Y eso mismo lo dice, o lo dijo ayer, ¿verdad?, nuestro presidente Nicolás Maduro en su programa con Maduro Más, ¿verdad?, que nos dice que aplican, que ellos nunca, eso hay que tenerlo presente, compatriota que me escucha, miliciano, grupo de los 70, siempre tiene presente el imperio estadounidense el aspecto de la violencia, de llevarnos a una guerra civil para invocar una intervención humanitaria. Ese es el plan, y escuchemos entonces al presidente Nicolás Maduro hablando de los distintos escenarios en simultáneo que maneja el imperio para tratar de volvernos a ser una colonia, ¿verdad?, a que obedezca a los intereses de los Estados Unidos. Y apuestan y juegan varios carriles, ¿no? Apuestan en el escenario del golpe de Estado para asaltar el poder, ¿no?, y la violencia. Apuestan el escenario del magnicidio, que Dios y la Virgen me protejan las 24 horas del día de todos los años y de todos los días. Apuestan el escenario de la guerra económica. Apuestan el escenario de la guerra psicológica en las redes para influir y molestar a la gente, desesperar a la gente. Y todos los carriles los corren juntos, Todos esos golpes afectan la vida de la gente, como yo lo dije hace una semana exactamente en la Asamblea Nacional. Entonces después van diciendo los efectos directos e indirectos de las sanciones, del caos, de la violencia, es el deterioro de la vida de la gente. Entonces, para llegar a una conclusión, el culpable de todo lo que tú vives y sufres es una sola persona: Chávez. Maduro. Culpe Chávez, culpe Maduro. Y ellos confían que pueden cabalgar ese escenario. Entonces llega el 2024, que está marcado por la Constitución como escenario para la elección presidencial. Este año vamos a elecciones presidenciales, llueva, truene o relampaguee, vamos a elecciones presidenciales como siempre, cumpliendo, bueno, con esta elección sería la elección número 31, Pérez Pirela, la número 31, récord mundial, todas las elecciones que ha habido que hacer, de gobernadores, alcaldías, Asamblea Nacional, presidencias, consejos municipales, siempre se han hecho, no importa lo que pase. 2017, recuerda, incendiaron el país completo, 4 meses, para dañar la economía, para golpearme a mí como líder, para dañar la sociedad. Bueno, ahí está, totalmente, porque es que nosotros nos hemos dedicado a estudiar, ¿verdad? Estamos estudiando la doctrina, ¿verdad?, de las nuevas formas de dominación
que aplica el imperio estadounidense, y el presidente Nicolás Maduro ha sido un estudioso, ¿verdad? Como ustedes lo pueden ver, fíjense que lo que dice ahí es prácticamente lo que dice la doctrina que expresa Mahatma Gandhi, de cómo se manejan diversos escenarios, múltiples escenarios a la vez, no se descarta y nunca descartan la violencia. Por eso, y para evitar que a Venezuela, ¿verdad?, la traten o la lleven a un escenario de violencia y de guerra civil, es que hay que aplicar la justicia, porque la única forma de preservar la paz en forma duradera es a través de la justicia. Y por eso es que el presidente pide la máxima justicia, la máxima pena a todos estos individuos y personas que atentan contra la paz de la República. Escuchemos al presidente Nicolás Maduro. Han sido develados y descubiertos. Y todos sus cómplices, todos, en el campo que estén, en el terreno que estén, van a ser encontrados, puestos bajo las rejas y se le tiene que aplicar la máxima pena que esté en la ley venezolana por terrorismo, por conspiración, por traición a la patria. El general Padrino hoy en cadena nacional pidió la autorización mía como comandante en jefe para aplicar los reglamentos militares que se aplican en estos casos, en los casos de traición, de máxima traición, de mercenarios, de gente que vende su uniforme, su honor militar, para proceder inmediatamente a la degradación militar y a la expulsión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de estos traidores y mercenarios. Y aquí públicamente le digo, general Padrino, aprobado, procédase a degradar y expulsar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a todos estos mercenarios y traidores convictos y confesos. Justicia, justicia. Para que haya paz, tiene que haber justicia. 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 El Estado como un todo debe ir con todo aplicar la ley, aplicar lo que está establecido en la Constitución y en las leyes de la República para garantizar la paz y la convivencia entre todos los ciudadanos. Y por toda esta teoría que hemos hablado aquí y por toda la experiencia que tenemos, ¿verdad? Desde el 2002, ¿verdad? El golpe de Estado, Guarimba 2014, bueno, todos los intentos, 2017, bueno, nosotros podemos concluir, y aquí lo veníamos diciendo aquí en este programa, que el verdadero plan, cuando vemos a una señora como la Machado, que está inhabilitada por pedir sanciones, invasiones, participando en unas primarias e ir a para pretender ser candidata sabiendo que está inhabilitada, igual que Capriles, es porque el verdadero plan es violencia. Las elecciones solamente es una fachada para ver si logran aglutinar alguna fuerza de calle que los acompañen en sus aventuras violentas, cosa que ya el pueblo venezolano, incluso independientemente de su posición política, lo que quiere es la paz, lo que quiere es el progreso, lo que quiere es recuperar el estado de bienestar social y por eso no se prestará. Pero vamos a escuchar al presidente Nicolás Maduro hablar sobre el verdadero plan, que está sobre la participación de algunos actores de la derecha en supuestamente ser candidatos o candidatas a una elección presidencial. Escuchemos. Nosotros lo que estamos haciendo es trabajar por la recuperación de Venezuela, por la Venezuela potencia, en paz. Al final, Pérez Pirela, esta gente, su único plan, al final de los caminos, su único plan es el odio, la venganza, la conspiración permanente. Esa es verdad. Cuando ellos dicen que van a elecciones, es que detrás traen un plan para enmascarar con el discurso electoral el plan verdadero, que es el odio, la división, la polarización negativa, dañina para Venezuela. Pero yo le digo a los venezolanos y venezolanas, hay que estar alerta, permanente, como siempre les digo. ¿O no se los he dicho? Nervios de acero. Ustedes me han escuchado decir eso. Nervios de acero. Calma y cordura.
máxima movilización popular, que el equipo gana. Nosotros lo que vamos es para adelante. Nadie podrá con nosotros. No han podido ni podrán con nosotros. No han podido ni podrán con nosotros, porque fíjense, todo esto se conecta con la fecha de hoy, ¿no? Con la fecha de hoy, 66 años, ¿verdad?, de que en Venezuela se implementa un sistema político de conciliación de élites tutelado y al servicio de los intereses de los Estados Unidos, ¿verdad?, conocido coloquialmente como el Pacto de Punto Fijo. Entonces ese sistema político en el cual el pueblo es excluido totalmente de las decisiones políticas y es sumido en la más profunda miseria y que solamente beneficiaba a una élite privilegiada, bueno, han hecho de todo para defender esos privilegios. Ya vamos a hablar un poquito más en profundidad de cómo se conectan estas fechas, ¿verdad? 1928, 1958, 1998. Pero vamos a escuchar primero de todo lo que han hecho, fíjense, porque todo esto se conecta. ¿Por qué se conecta? Todo esto que han hecho es para preservar o pretenden volver al sistema político de conciliación de élites tutelado y al servicio de los intereses de los Estados Unidos, porque traicionaron al pueblo. Bueno, aquí no se dará ni una traición más. Jamás volveremos al sistema político de conciliación de élites en la República Bolivariana de Venezuela. Por eso es que está un pueblo que salió a la calle y aquí lo que viene es más y mejor democracia, democracia participativa, democracia protagónica, donde tenemos que cada día fortalecer más y más al poder popular. Pero escuchemos al presidente Maduro con una cronología de la violencia que han hecho estos sectores de la derecha. Escuchemos. Hemos dado muchas batallas en los últimos años. Las guarimbas cuando ganamos las elecciones, 2013. Las guarimbas 2014. Las guarimbas terribles, insurreccionales y golpistas del 2017, que derrotamos con la constituyente. El intento de asesinarme el 4 de agosto de 2018 y de matarnos, pues pretendían eliminar a toda la dirección política y militar de la patria. La autoproclamación de un títere imperial derrotado, aplastado y desaparecido de la historia y de la faz política de Venezuela en el basural Juan Guaidó. Luego vino el 23 de febrero, un mes después, pretendieron invadir a Venezuela por el puerto de La Guaira, por el puerto de Puerto Cabello, por el Zulia, por el Táchira, por San Antonio, por Apure, por Brasil, ahí en Bolívar. Y dijimos, no pasarán, y no pasaron. Los derrotamos en paz, con la Unión Cívico-Militar Policial. Igualmente, la guerra eléctrica que han mantenido, pero que fue brutal, aquel 7 de marzo, ¿lo recuerdan? Todo el mes de marzo, abril, mayo, dejaron al país sin luz un mes, hasta que pudimos ir articulando, y hoy han retomado la guerra eléctrica. Hay que salirle adelante y derrotarlos otra vez. Luego vino el intento de golpe de Estado, bufo, trágico, cómico, terrible, de aquella madrugada del 30 de abril del año 2019. Luego vino la operación Gedeón, 3 de mayo del año 20, en plena cuarentena. Algunas fechas que podemos recordar. Y en medio de esa, la guerra económica brutal, las sanciones criminales, el embargo de los activos de Venezuela y sus cuentas en el exterior. Hemos pasado todo eso, siempre con la Constitución en la mano, siempre dándole la cara al pueblo, siempre con la verdad, siempre en la calle, siempre en Unión Cívico-Militar Policial, siempre. Y si ustedes me preguntaran, ¿cuál es el mayor logro de nuestra patria en estos años de combate activo? Yo diría la paz social, la paz política, la paz del pueblo, la paz de la República. Es el mayor de todos los logros, la paz.
Bueno, han intentado de todo. Ahora, eso tiene un objetivo. ¿Por qué han intentado de todo? Porque quieren volver al sistema político de conciliación de élite tutelado y al servicio de los intereses de los Estados Unidos, donde el primer apoyo a esos grupos violentos se lo da los Estados Unidos, que quieren que todo eso gira en torno a ¿qué? Al petróleo, que Venezuela tiene la primera reserva de petróleo del país. Ahora vamos a conectar varias fechas, ¿no?, de lo que estamos, porque en un día como hoy, hace 66 años, bueno, se produce una de las traiciones más grandes, o se empieza a evolucionar una de las traiciones más grandes al pueblo. Y fíjense, 1908, en 1908 nace Rómulo Betancourt, ¿verdad? 1908 nace Rómulo Betancourt. Nace en el mismo año de la traición, ¿verdad?, de Gómez a Cipriano Castro, la traición por el petróleo, ¿verdad? 1908, el nacimiento de la traición, 1908. 20 años después, 1928, ¿verdad? Rómulo tenía 20 años. Hay otro señor, otro protagonista, estamos hablando del primero y el segundo presidente del Pacto Punto Fijo. El otro señor, ¿verdad?, Raúl Leoni, que nació en 1905, tenía 23 años, 20 en 1928, y Raúl Leoni tenía 23, ¿no? Era lo que se conoce en la historia como la generación del 28. ¿Qué es la generación del 28? Es una generación de jóvenes estudiantes que en los carnavales de 1928, se levantan y protestan contra las políticas entreguistas de Juan Vicente Gómez, ¿verdad? Y entonces se van, Gómez lo exilia, se van para Colombia, y en 1931 escriben lo que llaman el Plan Barranquilla, ¿verdad? El Plan Barranquilla, que lo firma, entre otros, Rómulo Betancourt y Raúl Leoni, ¿verdad? En el 31, Rómulo Betancourt tenía 23 años y Raúl Leoni tenía 26 años. ¿Qué es ese Plan Barranquilla? Ese Plan Barranquilla tiene 3 elementos fundamentales. Una crítica a la política entreguista de Gómez, una crítica contra el latifundio y una crítica general contra el capitalismo, ¿verdad? Es un documento de corte marxista. Y pocos días después, estos jóvenes de 23 y 26 años, junto con otros, crean lo que llaman la Agrupación Revolucionaria de Izquierda, ARDI, que es la cédula con que nace Acción Democrática. Y en base a esos ideales llegamos al 58. Pero ¿qué pasó? Antes de firmar el Pacto de Punto Fijo, hubo el Pacto de Nueva York. Entonces, estos jóvenes que tenían 20 años y 23 años, 30 años después, con 50 años y 53 años, reeditan el pacto entreguista de Gómez con los Estados Unidos en Nueva York, le entregan el petróleo, lo que criticaron. 30 años después, traicionan al pueblo. Es la traición, empieza la traición. Y crean, ¿verdad? Y a partir del año 58 se crea un sistema de conciliación de élite tutelado y al servicio de los Estados Unidos, que sigue los principios de una teoría, que es la teoría de la élite del poder. ¿Cuál es la teoría de la élite del poder? Que es la teoría que gobierna a los Estados Unidos. La teoría de la élite del poder es aquella donde dice que las masas son inertes y que las masas son incultas y que tienen la necesidad biológica de ser gobernadas por una casta superior. Esa es la filosofía de ese es Gaetano Mosca, que lanza entre los autores de eso, y Wilfredo Pareto. Wilfredo Pareto profundiza más y dice que cómo circula la masa, cómo circula la élite del poder en el gobierno. Y dice que circula por 3 acciones fundamentales: la despolitización de las masas, la cooptación de las masas a través de los sistemas educativos y de los medios de comunicación masivos, hoy en día las redes sociales, y la represión contra los individuos irreductibles de esa masa. Ahora fíjense, vamos a leer aquí qué pasó. Todo eso lo aplicaron. Ese sistema político de conciliación de élite, conocido como el Pacto de Punto Fijo, aplicó esos 3 principios. Y fíjense, aquí está un escrito. Vamos a citar autores que no son chavistas, por cierto. En este caso, Aníbal Romero. Aníbal Romero en el 2012 escribe
un ensayo que se llama Visiones del Fracaso. Está en internet. Coloque usted a Aníbal Romero en internet, busque Visiones del Fracaso. Y ahí está un párrafo que concentra lo que fue el pacto de Punto Fijo en términos de la despolitización. Y dice lo siguiente, y lo cito. Abro comillas, cito. El puntofijismo, en síntesis, acabó por convertirse en un despotismo generador de una servidumbre dulce y apacible. Las élites sustituyeron al pueblo en primer lugar y en segundo término abdicaron su papel como conductora para hacerse simplemente beneficiaria de un orden hecho a su medida. Fin de la cita, ¿verdad? No solamente que sacaron al pueblo de las decisiones políticas, que ellos mismos, dice Aníbal Romero, que ellos mismos se despojaron de sus funciones como dirigentes para hacerse todo un marco legal de proteger privilegios a su medida. Eso lo dice Aníbal Romero. Otro escrito, ¿verdad? De Pero Echael, El excremento del diablo, ¿verdad? Eso fue publicado en Editorial Alfadil 1997, en la página 101, dice lo siguiente, y cito, la impronta dejada para la historia por el pacto de Punto Fijo es la definitiva y absoluta exclusión del ciudadano de la vida política. A eso quieren volver, no volverán. Ese pacto de élite no volverá. Bueno, eso está, además, hay otro, la represión, fíjense, para oír algunos audios que es importante para recordar. El último informe, ¿verdad?, que es de la Comisión por la Justicia y la Verdad, ¿verdad?, contra el silencio y el olvido, que fue publicado en el 2017, con las cédulas, al final tiene la lista de los crímenes, de las víctimas generales, de los crímenes de guerra cometidos por ese pacto de conciliación de élites tutelado y al servicio de los Estados Unidos, como se llama, como fue el pacto de Punto Fijo, habla lo siguiente, era verificado con expediente en la Fiscalía, habla de 10.071 víctimas generales de la violencia del pacto de Punto Fijo, donde hubo 1.412 asesinatos y 459 desaparición forzada. ¿Qué es una desaparición forzada? No como en las redes sociales dice, desaparecieron a fulanito y se encuentra en la policía tal y le están dando comida. No, desaparición forzada era que el tipo lo llevaban de una calle y no aparecía más nunca, lo mataban y todavía su cadáver no ha aparecido. Esas eran las prácticas de la Cuarta República. Vamos a escuchar ahora quiénes quieren reeditar ese pacto de élite tutelado y al servicio de los Estados Unidos. Bueno, estos actores que piden violencia, que piden invasiones, que piden sanciones. Escuchemos entonces a una de las protagonistas, la señora Machado, pidiendo sanciones, ¿verdad?, para restablecer un pacto de élite. Sí pueden colaborar, aumentando la presión. ¿Cómo? Más sanciones, porque las sanciones sí están funcionando. Y en tercer lugar, la asfixia total financiera. Escuchemos a otro protagonista de estos que quieren volver al pacto de élite, a Borges, escuchémoslo. La primera vez que, como presidente del Parlamento, yo fui a solicitar sanciones en Europa y en Estados Unidos, tanto en Europa como en Estados Unidos me dijeron, eso es imposible, eso nunca va a pasar, nunca vamos a hacer sanciones como usted le está pidiendo. A los pocos meses eran una realidad. El tema petrolero, que para mí es una de las sanciones democráticas más fuertes, siempre me dijeron, olvídese que eso nunca va a pasar, y ya es una realidad y todo el mundo acepta que tiene que hacerse así para meterle más presión. Imagínate la contradicción, sanciones democráticas. ¿Ah? Qué animal, ¿vale? Qué animal, sanciones democráticas. Escuchemos a la señora Machado pidiendo invasión. Ajá. No van a ceder si no existe una amenaza real, creíble, una amenaza severa y una amenaza inminente. Y esa única amenaza que los hace ceder es la del uso de la fuerza internacional. El uso de la fuerza internacional. Y para terminar este programa, escuchemos a Manuel Pineda del Europarlamento para ver cómo fuese catalogado esta señora en España o en Europa. Escuchémoslo. Extraña dictadura la del señor Maduro, que llama a su pueblo a la urna cada 9 o 10 meses.
No recuerdo ningún país en el que se vote más que en esa dictadura. A las derechas de este Parlamento, pues parece que les molesta. No sé si que se llamen a la urna, no sé si que el pueblo venezolano pueda votar tanto o si lo que les molesta es el resultado de estas votaciones. Aquí seguimos teniendo, ahora por la consulta sobre el Esequibo. ¿Cuál es el problema de que se consulta al pueblo sobre un conflicto que dura ya más de 100 años? ¿Cuál es el problema? Que se ha demostrado una vez más el apoyo popular que tiene el gobierno de Maduro. ¿Cuál es el problema en el que una delincuente que está haciendo llamamiento a intervenciones militares contra su Estado quede inhabilitada? En Europa, en España, por poner una urna, no es que han quedado inhabilitados, es que han ido a la cárcel. Si la señora María Corina Machado estuviera en España o estuviera en Europa, no estaría inhabilitada, estaría en la cárcel por delincuente. Pero nosotros no podemos permitir que Venezuela tenga su soberanía, que tenga sus leyes, que la aplique y que solo se integre la oposición democrática, no la oposición golpista. Gracias, presidente. Bueno, si sigue así la señora Machado, a la cárcel va a parar y se hará justicia. Bueno, nos vemos entonces y nos escuchamos el próximo martes.